Pues bueno, se da inicio al podcast de anime, Café Anime. Eh, Me gusta ese nombre, me gusta el café, suena pretencioso, lo justo, lo necesario. Y como todo fan de anime creo que es necesario siempre un poco de elitismo. Déjenme tomar un poco de café antes de que se enfríe. Este podcast lo llevo no planificando porque la verdad es que no soy una persona muy planificadora, pero sí pensando en la idea, o sea, sí teniendo la idea en la cabeza de hacer un podcast que hable sobre anime, pero de cosas que se suelen hablar guionizadas en videos y tal, como los sistemas de magia, que te gusta una serie, que no te gusta y tal, pero suele ser muy guionizado, suele ser ir muy al punto, y siento yo que hace falta contenido de anime en general en la plataforma, más del tipo charla, de por qué me enamoró esto, pero yendo a las aristas, o sea, sintiéndote más a gusto quizás en la forma en la que lo comunicas. No sé, siento yo que eso hacía falta. Justamente hace unos días vi un podcast de... Bueno, no digamos que un podcast, sino más bien como dos panas, dos amigos que hablan de Mushoku Tensei, que es justo el tema que voy a hablar hoy. Hacían resúmenes de los volúmenes de las novelas, hablan de su experiencia leyéndolo, de por qué les gustó, por qué se lanzaron a leer Mushoku Tensei. Y me pareció que lo hicieron bien, pero no lo hacen comúnmente. O sea, no es algo que hagan, sino que hagan todo el tiempo, sino que lo hicieron porque justo Mushoku les tocó el corazón y bueno, vamos a hablar de ello. Y justo hoy voy a hablar, o sea, este podcast va a hablar de muchas cosas. Pienso hacerlo al menos una vez a la semana, dos veces quizás, mientras preparo videos más, o sea, es más que todo para mantener una constancia mientras preparo videos más interesantes. Eh, y voy a hablar sobre varios animes, series que me gustan, series que estoy viendo. Pero quisiera comenzar hablando sobre Mushoku Tensei, o sea, hacen varios podcasts hablando de Mushoku, pero cada uno de con un temario distinto. En este caso quiero hablar de cosas que me enamoraron de Mushoku Tensei, qué fue lo que encontré en ella que me hizo adentrarme a las novelas en un principio, porque yo comencé a leerlas cuando recién había terminado la emisión de la primera parte de la primera temporada, es decir, los 11 primeros capítulos. Y yo era una persona que de chiquito leía mucho, pero tenía mucho tiempo sin leer. Creo que a los 17 fue la última vez que leí un libro como tal. O sea, tengo una biblioteca aquí en casa con libros de fantasía, sobre todo de Julio Verne. Creo que el último que leí fue justo 20.000 leguas de viaje submarino. Recomendadísimo. Y había perdido el hábito de leer, principalmente por la universidad. Yo también tenía una carrera futbolística, digamos, seria, hasta que simplemente la dejé. Y Mushoku me hizo recuperar ese hábito de la lectura. De hecho, hoy en día estoy leyendo a Sanderson porque leí Mushoku Tensei. Porque capaz no me hubiese enamorado tanto de la fantasía de la fantasía, digamos, de ese estilo, con magia, con poderes, con política, con eh, cosas fantásticas en general. No sé cómo expresarlo realmente. Si no hubiese leído Mushoku, no me hubiese interesado por Sanderson. Y eso lo agradezco mucho. Pero yendo al grano, hay ciertas cosas de la historia de Mushoku Tensei que me enamoraron la primera vez que lo leí. Yo no fui de esas personas que se enamoraron de la historia de un principio. O sea, yo con las obras que yo considero una obra maestra, siempre hay un clic. Hay un momento en el que tú dices, esto está muy bien, es una historia excelente, es una historia de 10, pero todavía no conecta conmigo. Y eso hace que yo no piense que esas historias sean realmente obras maestras. Me pasó con Slam Dunk, me pasó con Evangelion, me pasó con Full Metal, me pasó eh, con One Piece y me pasó con Mushoku Tensei. En este caso, el punto en el que hice clic con la obra fue en el volumen 10. Imagínense, 10 volúmenes. Y bueno, serían 4 volúmenes después de los que terminó el anime. Yo la primera lectura que le hice a Mushoku Tensei no le hice... No, mentira. Exacto, empecé a leer desde el volumen 4 y la primera lectura yo me salté el volumen 7.
no, o sea, leí novela web y no estaba puesto el volumen 7 y no lo había leído. Entonces, además se decía que era como relleno y tal, y en ese momento todavía no estaba tan adentro del mundo del anime y como lo estoy hoy en día, y simplemente lo salté. Y fue en el volumen 10 en el que yo dije que esta historia pasó de, por lo menos para mí, pasó de ser algo muy bueno en su género a ser algo excelente como historia en general. En general, o sea, comparándolas con todos los medios y con, obviamente, sus contrapartes en animación. Y ese momento fue cuando Nanahoshi se vuelve loca. Cuando Nanahoshi no consigue completar su primer experimento y falla y literalmente la pierde, o sea, se vuelve loca. En ese momento fue el que yo dije, esta historia va para mucho más. Y principalmente es porque se soluciona el problema. Bueno, no se soluciona el problema, se resuelve la dificultad, porque era al final una dificultad, no era un problema. O sea, una vez resuelto y te das cuenta que no era un problema total, pero una vez resuelta la dificultad te das cuenta de que no hubo poder de la amistad, no hubo resolución epifánica, no hubo un protagonista siendo el héroe, sino que hubo relaciones humanas básicas. Rudy es el protagonista, pero él no soluciona el problema como tal, no se pone a investigar qué es lo que está fallando en el experimento de Nanahoshi, no se pone a darle ánimos, no se pone a aconsejarla, porque él mismo experimentó esas cosas. Eso que en otros animes, digamos, o sea, One Piece lo hace, pero One Piece es una serie romántica, no es una obra crítica, y hay una diferencia en la vara de medir ese tipo de aspectos. Pero en obras que no son románticas, sino que buscan ser historias ya, un My Hero Academia, un Black Clover, ¿qué otra serie podría decir así? Un Dragon Ball, bueno, por seguir nombrando, un Naruto. Las cosas no se solucionan porque, bueno, hay un amigo que sabe todo lo que a mí me pasa, que sabe cómo resolver mis problemas, que sabe cómo ayudarme, que está ahí siempre para mí, así pasen todas las dificultades posibles, siempre está ahí. No. Aquí Rudius vio a Nanahoshi de caída y se iba a ir porque no sabía cómo ayudarla. Y hasta que Nanahoshi no amenaza prácticamente con hacerse daño a sí misma y desfallece por la frustración de haber trabajado tanto tiempo en algo y que fallase, Rudius es que decide actuar. Es algo común, o sea, cuando alguien te dice que está bien, o sea, tú no sabes cómo se siente realmente esa persona y no puedes actuar sin pensar en lo que esa persona está sintiendo. Y Rudius lo máximo que logra hacer en ese sentido es simplemente estar ahí para ella. O sea, darle cobija, darle comida, cuidarla, verificar que no, o sea, velar porque no se haga daño a sí misma. Pero no resuelve su problema. Usa elementos que ya tenemos en la historia, que son Cliff y Sanova, quienes ya llevaban tiempo investigando los círculos los círculos mágicos, y los utiliza a ellos y dice, oigan, ustedes dos que son personas que han estudiado esto, que saben más que yo sobre este tema, pueden ayudarla. Esta persona es importante para mí. Capaz ustedes no sienten el mismo aprecio, digamos, que se había generado entre Rudius y Nanahoshi, pero para mí es importante que esta persona resuelva su problema. Y es algo tan simple, tan básico, de una forma tan humana de resolver un problema, que sorprende que no muchas historias utilicen esos aspectos. Muchas historias que no sean románticas. Nuevamente, One Piece tiene esa cualidad de el poder de la amistad lo puede todo, de bueno, yo hago una promesa y es una promesa inquebrantable, hay un miedo insuperable y yo lo supero. O sea, ese tipo de historias se miden de forma distinta, pero en este caso se hace esta resolución de forma humana, y la reacción de Nanahoshi es
humano también. No es como que, bueno, ya se resolvió, ya mañana me voy a mi casa, sino simplemente es un paso más hacia su destino, digamos, por decirlo de alguna forma, hacia su meta. Y se emociona como una niña pequeña. Salen a, a un restaurante a beber, a celebrar que se pudo lograr. Es algo, no sé, es tan olvidado en otros tipos de historias los pequeños momentos que de verdad hacen grande a esta serie. Por ejemplo, uno de los capítulos más apreciados de Shingeki no Kyojin es cuando los demonios de Paradise, digamos, o sea, el grupo protagonista, va a Marley y disfruta de beber y bailar y cantar con unos refugiados. Pero eso llega en el capítulo 122. Y mira que a mí me gusta Shingeki no Kyojin, pero eso llega en el capítulo 122. Y para mí Shingeki no Kyojin le faltan esos momentos. Muchos más. ¿Por qué? Porque Shingeki no Kyojin es una obra llena de guerra, llena de desesperanza, llena de odio, de temor, de destrucción. Y pareciera que cuando están calmados no pueden dejar de pensar en esas situaciones. Los protagonistas cuando están sentados en una mesa de comida están pensando en qué van a hacer después de eso. Y son simplemente los secundarios los que quizás agregan un poco más de ese tema. Porque cuando Mikasa, Armin y Eren se sientan a hablar juntos, terminan hablando de lo mismo, de su sueño, de cómo van a lograr, pero no de el clima, no de bueno, está cómoda la habitación, no, nada de eso. Es como que simplemente se deja por fuera, y eso es algo que para mí hace que Shingeki no sea una obra maestra, pero para mí sigue siendo de los mejores mangas y animes de la historia, sobre todo en anime. Perdón. Otra de las cosas, ya pasando a otra de las cosas que me enamoraron de Mushoku Tensei, es el tema de cómo trata a las parejas y sus dificultades. Yo cuando comencé a ver Mushoku venía en una racha de full romcom. Había visto Toradora, basura. Había visto Golden Time, basura. Había visto o intentado ver Nisekoi, basura. Había visto ¿cómo se llama? Tsukiga Kirei, creo que se llama, que es la de los dos chicos que terminan una confesión como en un tren o algo así. Esa es muy buena. Había visto también la de protagonista que se llama Hachiman, que ni me acuerdo, que también me gustó mucho. Es decir, venía de una racha de ver full romcoms porque me llamaba mucho la atención. Además, en ese momento estaba escribiendo como un guión, quería hacer algo que se viera como pareja, y me gustaba mucho la visión japonesa en ese momento, es que se le da al amor de una pareja para toda la vida, de amor romántico, full bonito, etcétera. Y cuando llego, pero en el shonen casi las parejas no se tratan. Y no se tratan no solo por cobardía, sino que no se tratan porque los japoneses no saben realmente. Ahí es cuando te das cuenta que los japoneses realmente no saben enamorarse. No saben otra cosa que no sea lo que se les ha dicho y lo que se les ha enseñado. Y luego llega Mushoku y te enseña a un padre infiel, pero que a la vez se preocupa por su familia. Es decir, no simplemente es la figura antagónica de la serie. Te presenta la poligamia, no un harem, poligamia. O sea, te lo trata como lo que es, como no hay tres protagonistas mujeres que les da igual estar con un solo hombre porque el tipo es el más bello del mundo. No, se trata como poligamia, es decir, yo tengo una relación personal con esta persona. Hay otra persona con la que tengo también una relación muy personal, me ha ayudado mucho, estamos enamorados. Tu persona principal, aceptas la entrada de esta persona a nuestra relación, cómo lo vemos, cómo lo resolvemos, las incomodidades, los celos. Eso es algo que a mí me pareció tan interesante el mundo de Mushoku, y que lastimosamente cuando estás en Twitter te das cuenta de que los haters, por llamarlos de alguna forma, simplemente se quedan con lo superficial, con lo de Japón siempre con sus ideas locas, y es como no tratan de verlo algo como más allá. Digamos que cuántos realmente, vamos a llamarlo por el nombre japonés, vamos a decirle harems, han visto ustedes que
se tratan de esa forma. Y criticarlo solo porque, por ejemplo, no te gusta Rudy y no te gusta que se quede con las chicas, me parece tan ilógico, tan de persona que no quiere ir más allá, que simplemente se queda en lo superficial, que bueno, no sabría ni cómo llamar a una persona que es así y que de paso tienen canales en YouTube y creen que saben de opiniones sobre anime o manga solo porque ven mucho anime o manga. Y bueno, y eso es otro de los temas que me enamoraron de Mushoku, y también uno de los más importantes que se trata a través de toda la novela literalmente, y del redundancy y de Jobless Oblique, que es la paternidad. Cómo la vemos al principio a través de Paul y a través de cómo Rudy lo observa a él, hasta que llegamos al volumen 5 y ya lo vemos de forma distinta. O sea, tenemos un punto de vista de Paul, de las circunstancias. Perdón. Bueno, el café da un poco de gases. Tenemos el punto de vista de Paul, sabemos sus circunstancias, cómo piensa, por qué hace las cosas que hace. Y ahí es cuando cambia la forma de ver la paternidad. Antes lo veíamos a través de los ojos de Rudy. Antes ya Paul era un personaje complicado, era un personaje complejo, era un personaje que hacía cosas buenas, pero también hacía cosas malas, pero las malas no pasaban por encima de las buenas ni las malas. Era un personaje gris. Realmente Mushoku tiene personajes grises. Los personajes grises, estoy cansado de la gente que dice, no, es que el personaje de esta serie es gris porque asesina, pero a la vez hace cosas buenas. Y no, eso no es un personaje gris. O sea, sí lo es, pero ya basta. O sea, todas las series lo mismo. Esto es un personaje gris. Un tipo que es infiel a su esposa, que es probablemente una de las esposas más cariñosas que se puede encontrar en el mundo del anime. Le es infiel, pero aún así se preocupa por su bienestar. Es un tipo que da la vida por su familia. Es un tipo en literalmente sentido figurado, porque Paul, cuando se casa con Zenith, tiene 19 años. Cuando se encuentra con Rudy, tiene 30 años. Un tipo de 30 años que perdió a sus dos esposas y está dedicando la vida a encontrarlas. O sea, sin saber ni siquiera si están muertas, sin saber ni siquiera si están esclavizadas, si las va a conseguir. El tipo hubiese dedicado toda su vida a encontrarlas, por el amor que siente por ellas. Y es una cosa que te hace pensar, porque este tipo puede hacer estas cosas y tal. Y eso lo hace complejo. O sea, Paul tiene cosas malas, tienen cosas buenas, pero de él como persona, no de sus acciones, sino de sus pensamientos. Cómo crea expectativas en Rudy, cómo crea expectativas en sí mismo que no puede completar, cómo se derrumba, cómo se levanta. Y es un secundario que durante toda la historia lo vemos el primer volumen, lo vemos el quinto y lo vemos el 12º. O sea, es un personaje que tiene 3 apariciones en 3 volúmenes distintos de 24, y aún así es uno de los personajes más influyentes de la historia. Y luego tenemos a Rudy, que es una persona que no sabe nada de paternidad, que está aprendiendo desde cero, así como lo fue Paul, pero ahora lo estamos viendo desde su punto de vista. Y además lo vemos tratar de ser lo mejor posible, abrazar a sus niños, o sea, ver cómo era la paternidad en Japón en ese sentido. Bueno, no, ahí me he hecho un pelón, porque en Japón digamos que tampoco los padres suelen ser las personas más cariñosas con sus hijos. Pero digamos que es la concepción de cómo deberían ser los padres con sus hijos en este mundo. Cariñosos, estar pendiente de ellos, proveer, cuidarlos. Pero Rudy no tiene esa posibilidad por estar trabajando. O sea, cuando empieza a trabajar para Orsted, él tiene que alejarse de su casa, tiene que realizar muchos trabajos peligrosos, tiene que criar a sus hijos y verlos de forma distinta por esa misma situación de que prácticamente está ausente. Pero aún así lo da todo por él, por sus hijos. Lo podemos ver en el volumen 14, en el 15, lo podemos ver, en el 15, lo podemos ver más adelante en la historia. Y creo yo que esa es una de las cosas que más me gustan de Mushoku, de cómo
algo tan importante en la crianza de las personas como son los padres influyen tanto en la mentalidad de su hijo. Y esto es así porque la gente siempre suele decir, no, es que Rudy tiene 40 años. Rudy no tiene 40 años, tiene memorias de haber vivido una vida de 40 años. Para las personas que todavía no comprenden muy bien cómo funciona esto, hay un canal muy bueno en YouTube que se llama Psychologist, está en inglés. Es un psicólogo analizando a Rudy. Y es que Rudy no sabe, o sea, realmente no ha vivido 40 años. Y esto uno lo nota, sobre todo en los volúmenes de Milis, cuando vas hacia atrás y ves cómo Rudy le daba cero importancia a su familia. De hecho, incluso en el punto donde estamos cerrando en el anime, Rudius no llama a Zenith como su madre, tengo que ir a buscar a mi madre, sino dice, tengo que ir a buscar a Zenith, porque es una persona que me quiere mucho, pero yo no me veo como su hijo todavía. Y cuando llegas a la casa de la Trella y ves todo lo que le dice Claire, creo que era así el nombre de la mamá de Zenith, a Rudius, y ves cómo se va enfureciendo, ves su reacción, ves cómo el tipo está dispuesto a volverse enemigo de una nación que él ya sabe de lo que es capaz porque leyó el diario del futuro. Te das cuenta de todo lo que ha crecido como personaje y te das cuenta de que antes era solo un niño y que ahora se está convirtiendo en un adulto por su forma de reaccionar, por cómo, o sea, las voces que los monólogos internos, su forma de pensar, qué es lo que dice, cómo actúa. Todo eso ya te dice, este es Rudius Greyrat, este ya no es el gordo otaku del pasado. Y esto lo conecto con otra cosa que me gustó mucho de Mushoku, que es la forma que tiene Mushoku de criticar los comportamientos de Rudy. Hay personas con las cuales no estarán de acuerdo con esto porque les gusta más de cierta manera o lo verán mejor de otra forma, pero a mi parecer esta es la forma en la que se deberían tratar los problemas psicológicos, porque los comportamientos de Rudy no vienen de que Rudy sea un pedófilo, como mucha gente piensa, no vienen de que Rudy sea una mala persona, no, vienen de que Rudy tiene un problema psicológico, un trauma, y además no sabe de qué forma se deben hacer ese tipo de cosas. No sabe, o sea, para los estándares de este mundo, Rudy estaba bien teniendo relaciones con Eris a los 10 años. Pero él no ve esa relación, o no la veía como, bueno, voy a tener una relación personal con esta persona, porque es una persona, sino como que, bueno, voy a tener mi primera vez con una tsundere de un videojuego. Y esa forma de ver la vida es lo que ocasiona que Rudy se critique tanto a sí mismo. Y es por eso que yo considero que los personajes introspectivos son los que más interesan al público y los que más llaman la atención, son los que más controversia generan, son los que más conversación generan. Y es por su forma de ser. Esta es una de las cosas que, por ejemplo, a mí no me gusta mucho de Re:Zero. Sí, voy a aprovechar a criticar a Re:Zero ya que estamos. Y es la forma en la que Subaru, por muy traumática que sea su experiencia, por muy digamos internalizado que tenga todos sus problemas, llega un momento que como espectador te cansa que todo el tiempo el mundo le esté haciendo caer, y no por sus propias acciones. O sea, llega un momento, por ejemplo, una de las cosas que yo critico de la primera temporada, que no son muchas, o sea, digamos que hace poco le hice rewatch a Re:Zero y me gustó mucho más que la primera vez, sobre todo la segunda parte de la segunda temporada. Considero que es una parte muy buena. De hecho, a esa parte le puse un 8 en MyAnimeList, al resto del anime le doy un 6. Principalmente por problemas con la adaptación, en el sentido no de que falten cosas a adaptar, sino que yo hubiese recortado la mitad de lo que está adaptado en pos de hacer que funcione mejor para un producto audiovisual, para todas las audiencias, porque la gente dice, no, pero es que esto es Re:Zero y se tiene que hacer. No, cuando tú adaptas una novela, y eso se está viendo ahorita con Mushoku, y por eso yo considero que tiene una de las mejores adaptaciones, no adaptas todo.
visualmente puedes ayudarte muchísimo con simplemente expresiones. De hecho, una de las cosas que me ayudó a entender mucho Re:Zero en este rewatch fue que en la versión del director los ojos de Subaru son muchísimo más expresivos que en la versión normal. O sea, se les agrega detalle a la visión de Subaru y tú dices, verga, sí, esta persona no está bien. En cambio, cuando Subaru está con Rem declarándosele en la versión original, el tipo está prácticamente como si estuviese bien, y él es una persona que no está bien psicológicamente. Pero bueno, yendo a lo principal, una de las cosas que yo critico mucho de Re:Zero es que Subaru no tiene introspección. Subaru no piensa, la estoy cagando. No piensa, estoy haciendo esto mal. No, prácticamente, y obviamente eso va con sus complejos, pero esa es una de las cosas que a mí personalmente no me gustan de su personaje. Y es que, por mucho realismo que se le quiera dar, la ficción es ficción. Y tú puedes tratar esos problemas de una forma distinta en pos de que generen mayor impacto en el público. ¿Cómo generas mayor impacto en el público? Verga, ves a Subaru tratando de hacer todo lo posible por resolver los problemas, y mientras le está gritando a Ren, ¿por qué ustedes me están haciendo esto? Si yo los he ayudado, yo las quiero, no sé qué. Colocas un monólogo interno diciendo, ¿qué carajo estoy diciendo yo? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? ¿Por qué yo estoy pensando esto? ¿Por qué no puedo callarme la boca? ¿Por qué no puedo hacer las cosas bien? Y Subaru no tiene esos momentos, por lo menos hasta la segunda temporada. Subaru nunca piensa, verga, ¿cómo puedo hacer esto mejor? Estoy aquí todo triste, estoy solo. En el anime no ponen ni siquiera diálogos de sus papás, y por eso, o sea, no lo ponen a pensar sobre su anterior mundo. Y la gente dice, no, pero es que él estaba buscando una nueva vida. No, eso no se deja en claro cuando tú ves Re:Zero. No, eso lo deja en claro si quizás si te lo dicen y haces rewatch o lees la novela. Pero tú viendo Re:Zero por primera vez, tú no te das cuenta de que Subaru no quiere pensar en su mundo anterior, hasta que llega el capítulo donde te muestran su mundo anterior y cómo vivía él. Y por eso a mí ese capítulo me parece malísimo, porque te llega de la nada, es como que te golpea, es como esos animes, o sea, es como la gente, el flashback de Mr. Pink en One Piece, por ejemplo. Te tienen a este personaje ridículo que todo el mundo piensa no tal, y luego pum, flashback del destino. Pues, o sea, en One Piece queda porque digamos que Oda lo hace prácticamente como una joda, o sea, se dice así en mi país, como una broma, digamos. Pero en Re:Zero es parte del crecimiento de Subaru, y nunca habla de sus papás, nunca los piensa. Y cuando yo los veo digo, estos son los mejores papás prácticamente del mundo, y este bicho ni siquiera en toda la serie tuvo un pensamiento sobre ellos. Más bien me molesté más con su personaje incluso, pues. Pero bueno, Subaru nunca tiene estos momentos de introspección, sino que siempre es como un call out. Es como que otra persona le dice, la estás cagando. Y es constantemente, incluso en la segunda temporada. De hecho, en la crítica que yo tengo en mi canal, digo que eso no me gusta de Re:Zero. Tienes y estoy hablando mucho de Re:Zero, pero bueno, voy a llegar al punto dentro de poco. Tienes a Echidna y tienes la posibilidad de que Subaru se rompa, pero como si fuese una terapia, y comienza muy bien con el hecho cuando dice, mira, yo estoy muriendo y reviviendo, y se pone a llorar, y tú dices, esto va a ser una serie introspectiva, el tipo por fin va a decir todo lo que piensa sobre sí mismo, y no sucede. Tienen que darle la prueba para que vea a sus papás y vuelva a entender, pero cuando vuelve aún así no lo entiende, y tienen que gritárselo prácticamente a la cara a las brujas y decirle, las personas te quieren, déjate querer. Y es como que, pero ya se lo han dicho 10 millones de veces, ya el tipo ya en ficción, o sea, capaz en la realidad una persona así no lo entienda por mucho que se lo gritas, pero es ficción. Yo como espectador ya estoy cansado, ya quiero que el tipo resuelva no todos sus problemas, porque Subaru seguirá teniendo problemas de aquí en adelante, y más con la naturaleza del mundo Re:Zero. Pero esta situación del tipo y todavía regresa, y todavía ni siquiera piensa en contarle a Otto todo su plan hasta que Otto lo golpea, y es como, pero ¿por qué? ¿Por qué seguir insistiendo en lo mismo? Y eso es algo que me gusta mucho de Rudy como personaje, de cómo Managono te lo trata.
obviamente siempre hablando de mi percepción personal. Y es que Rudy evoluciona, imagínense, en un mundo donde nadie le critica sus acciones, aparte de Nolan. Nadie le dice, mira, estás haciendo esto mal, mira, estás cagándola con esto, mira, las mujeres no se tratan de esta forma, mira, no, más bien la gente que rodea a Rudy, que se comporta parecido a él, es muchísimo peor, y eso lo podría él agarrar como ejemplo, pero no, él decide ser mejor, él decide, mira, yo estoy aquí en este mundo y tal, y verga, yo soy una persona que es un salido, hasta incluso cuando está casado, y por ejemplo, hay una parte en la novela en la que Sylvie está cocinando y Rudy llega por detrás, intenta tocarla y Sylvie se hace daño y el tipo dice, verga, y Sylvie no le reclama, sino que le dice, oye, ten cuidado y tal. Y Rudy se siente y dice, verga, la estoy cagando, yo no puedo hacer esto más de esta forma porque esta persona se ha hecho daño y puede que en algún momento se canse de mí si yo hago esto. No es como que Sylvie tenga que voltearle y gritarle, no me toques mientras estoy cocinando. No, o sea, y ese tipo de cosas pequeñas que es lo que hacen que Rudy vaya evolucionando con el tiempo. Ver cómo su papá está cansado prácticamente de luchar y el tipo, o sea, Paul no se lo tiene que decir para que él lo entienda. Es como, o sea, él llega un momento en el que dice, verga, mira cómo está Paul físicamente, el tipo está cansado, el tipo está desmayado, yo vengo aquí a ayudarte, yo vengo aquí a hacer tu soporte. Y no como que Paul se lo tenga que decir, estoy cansado de todo, estoy negado a la vida. No, Rudius aprende de sus experiencias. Y eso es algo que me gusta muchísimo. Y otra cosa que me enamoró de, o sea, que fue, es obviamente ya llegando al final, esto es un spoiler mucho más grande, que es la figura de Hitogami como antagonista. Cuando yo leo Mushoku Tensei, llego con una experiencia típica de shonen. Había comenzado a ver Monster, pero lo había dejado de lado para ver One Piece. O sea, es decir, no me había adentrado todavía al mundo del seinen. Creo que todavía ni siquiera había leído Tokyo Ghoul. Y estaba muy cansado de la forma en la que se tratan los villanos en la ficción. Ni siquiera como se diría en inglés, el western media. O sea, en los medios que consumimos nosotros de este lado del charco, incluyendo Europa. Perdón. Estaba cansado de la forma de los villanos. De hecho, hace poco terminé de leer Pandora Hearts y fue casi que una experiencia insoportable porque era... O sea, sí es algo distinto al medio, pero es algo de lo que yo personalmente estoy cansado, que es la figura del antagonista que no puedes culpar. Y en Pandora Hearts literalmente es eso, al final de todo terminas, o sea, todos son antagonistas porque se oponen a la idea principal obviamente del protagonista, pero no son villanos, ninguno hace por razones egoístas, es como que yo quiero hacer esto y ya, no, todo es como que es para ayudar a otra persona, o es para mejorar este aspecto, o es para que esta persona esté bien, o sea, todo es como que son buenas personas, pero simplemente por cuestiones del mundo están todos contra todos, y es como, no, ya yo estoy cansado de historias de ese estilo, de un antagonista, venía de ver Hunter x Hunter también, o sea, de antagonistas que al final no sean malos, también venía cansado. Y Doflamingo me había ayudado a mantener mis esperanzas en alto. Y luego llega Hitogami y cambia todo mi paradigma en cuestión a los antagonistas. Porque Hitogami no es un villano. Hitogami no es un tipo que quiera obrar el mal porque... quiere hacer el mal porque sí. Es en beneficio propio, pero es simplemente... no quiere morir y es un deseo tan primitivo, tan básico, no querer morir, que cuando te lo dice un dios queda como verga, o sea, sí tiene sentido porque literalmente lo pueden matar o lo pueden sellar o lo pueden hacer lo que sea y simplemente no quiere que lo hagan. Pero y Mushoku Tensei te lo hace bien porque él no te dice todo el origen de Hitogami, no te dice por qué Orsted quiere pelear contra él, que para eso creo que está Old Dragon Tale, pero todavía no me lo he leído. Entonces toda la situación queda orgánica, es como que estas personas quieren matarme, Rudius está interviniendo en esa parte del mundo que quieren matarme, yo necesito acabar con él o con sus descendientes, y si tú no puedes, o sea, si no puedo acabar contigo, o si no quieres que yo acabe contigo, bueno, acaba con esta otra persona, que es la razón principal por la que yo estoy haciendo esto, porque yo no quiero morir.
Y al final lo terminas odiando porque se mete con tus seres queridos, pero no lo odias porque el tipo sea un villano terrible, asesino de niños, que sí. Pero no él lo hace como por diversión, o no lo hace por una cosa altruista. No, lo hace por sus motivos propios que le otorga el mundo. Y por ejemplo, cuando tú ves a Doflamingo no nació malo porque sí, él es como la encarnación del mal, pero el mundo influyó en esos deseos, en esos pensamientos, en esa forma de actuar. En, Justo ahora, por ejemplo, bueno, Meruem, lo que pasa es que Meruem es un personajazo por cuenta propia, por sus reflexiones, por su actitud y tal, y por su final sobre todo, porque yo soy de los que considero que si Meruem no hubiese tenido el final que tuvo, la gente no hablará tanto de él, porque al final sigue siendo un villano que pasa a ser alguien bueno. El tema, bueno, entre muchas comillas, el tema es la razón por la que pasa a ser algo bueno, que es lo principal que lo hace Meruem tan bueno, tan buen personaje. Y es que Meruem pasa a ser bueno porque deja de lado su plan para pasar los últimos momentos con Komugi. Si él hubiese dejado su plan por X o Y o por cualquier otra cosa, o hubiese dicho, bueno, yo valoro ahora más a los humanos, no los voy a matar a todos porque no quiero. Hubiese cerrado el ciclo de su desarrollo, pero no hubiese tenido el mismo peso de abandonar sus convicciones solo para estar con la persona a la que había querido, siendo un villano, porque Meruem no es antagonista, Meruem es villano. Entonces, la figura de Hitogami llega como este dios que puede ver el pasado, puede ver el presente y puede ver el futuro, casi de forma omnipresente, digamos. O sea, nada más no puede ver a Rudius por Orsted y por su influencia y por Leo, pero se puede adentrar en los sueños de las personas, manipularlas, y no solo con palabras, sino se deja bien claro en la novela que Hitogami tiene un poder que hace que las personas confíen más en él, y por eso le cuesta tanto controlar a Rudius, porque Rudius viene de otro mundo y no le afecta. Entonces tienes a este dios que es un cobarde, que no quiere morir, que manipula a todas las personas a su alrededor, y que como figura antagónica es perfecta porque Rudius no tiene que encargarse de joderle la vida a Hitogami, simplemente de que no dejarse que le jodan la vida a él. Y eso, no sé, cuando yo lo leí y supe que Rudius no iba a ser la persona que iba a derrotar a Hitogami, ni el héroe al que Leo iba a acompañar, sino que simplemente era una persona que estaba en medio de todas las ecuaciones y que por casualidades del mundo, literalmente, por cómo llega él al mundo de Mushoku, simplemente se convierte en una persona importantísima, una pieza de ajedrez, digamos en la reina, por decirlo algo, si estuviésemos jugando ajedrez. No es la pieza que te da la victoria, no es la pieza que te da la derrota, pero sí es una pieza que te puede otorgar ambas, en ese sentido. Y esa es la forma en la que yo veo a Rudius. Y creo que esa es la razón principal por la que el final de Mushoku me parece una recta espectacular de principio a fin, prácticamente desde Milis hasta el final de la serie. Es arcazo tras arcazo, y siento yo que todavía al mundo de Mushoku le queda mucho por explorar, obviamente, y eso que es un mundo realmente básico, o sea, es lo que has visto miles de veces en otros isekais, pero hecho bien. O sea, ir a un pueblo vecino que está en las montañas nevadas, perdón, y que la construcción cambie, es algo tan básico, es algo tan lógico que debería hacerse, pero no se hace, que pareciera estar olvidado. Es hablar de la figura de un dragón y que los dragones realmente sean poderosos y que influyan miedo en la población, y no que venga un héroe y los domestique. O sea, son ese tipo de cosas lo que hacen a Mushoku y a su mundo tan extenso, además de no decirte todo. No decirte todo de
de primera mano, sino que tú vayas rellenando cosas o que simplemente te genere dudas, te genere preguntas, que así no te las responda, tú digas, verga, capaz esto sucede de esta forma y capaz esto puede ser de otra forma, y tú teorices sobre la serie, teorices sobre la raza dragón, teorices sobre cómo funciona el mundo de los 6 lados y cómo se ven los 6 lados en estos momentos, los otros 5 lados en estos momentos que se supone que están destruidos. Teorices sobre los primeros dioses dragones, teorices sobre qué va a pasar a futuro. Te hagas preguntas que no se responden en la narrativa principal porque no es la historia que te están contando, pero que te dejan con esas ganas de más. Esas ganas de querer ver más allá de lo que estás viendo. Y creo que esas son las principales razones por las cuales me enamoré yo de Mushoku Tensei. Y creo que es hora de ir dejando el primer podcast por aquí. Se alargó un poquito más, creo que divagué mucho. Pero bueno, espero que les haya gustado y espero que lo escuchen cuando tengan tiempo o no estén haciendo gran cosa. Gracias por escucharme.